todo con las ganas de aprender, ¿no? Buenas noches a todos. Ahorita les voy a estar compartiendo la última clase, ya unos minutitos. Déjenme unos segundos. Bueno, está que carga todavía. Está fallando un poquito mi internet. Eh, bueno, como verán, esta es la última clase. Adelantamos el día sábado 2 clases para poder terminar antes de lo previsto, como se había coordinado. Y pues lo que intentamos es que obtengan el certificado en el área de laboratorio, ¿no? Para los que deseen de repente incursionar en esta etapa, en esta área o en esta carrera, en esta especialidad. El área de laboratorio pues tiene una serie de etapas y de áreas, ¿no? En el cual pues uno puede aprender, conocer. Hay áreas un poco más fáciles, hay otras que son un poquito más complicados. Inmunología no me van a negar que es un poco más difícil, pero eh, imposible no es, ¿no? No termina de cargar, pero unos minutitos. Ahí está, buenas noches. Buenas noches, Jocelyn García. Ah, mira mi tocaya. Buenas tardes con todos. Dice, yo quiero tener prácticas en laboratorio. Claro que sí, es muy importante tener la parte teórica. Es importantísimo que conozcas bastante la teoría. Y en la parte, justamente hace ratito estaba conversando con un colega que me había enviado un paciente con, con leucemia. Y le voy a mostrar la fotito que me ha enviado, cómo es un paciente cuando presenta leucemia. No carga mi diapositiva. A ver, me comenta y me dice, te paso un caso, me dice, de un paciente con leucemia, el 65% son células inmaduras. Como verás, se ven blastos, claro. Hay que reconocer, por ejemplo, en el área de hematología, mayormente los que entran en esa área, es muy bonito porque te induce a querer buscar más de lo que tienes, ¿no? Parte de la información. Entonces, al momento de que uno mira en láminas, observa directamente pues en la lámina, eh, al momento que uno observa en la lámina, se ve ahí los blastos, los pacientes que tienen leucemia. Entonces ahí uno va reconociendo, ¿no? Por eso es muy importante reconocer, saber diferenciar. Y en la parte teórica nos damos cuenta, porque en la práctica ya no podemos estar preguntando, ya más que todo tenemos que estar pues de frente, yendo a resolver el caso, porque el paciente espera los resultados lo más pronto posible, ¿no? En unos segundos que no me carga la diapositiva. Lento mi internet.
Estoy teniendo percances en los minutitos, ya les voy a dar regresar los minutos, pero caramba. Maestra, me comunica si desea que le ayude a compartir. Sí, por favor, si fueras tan amable para avanzar, si me pudiera ayudar a compartir la pantalla perfecta hasta el momento en el que yo corre el WhatsApp para poder abrir. Listo. Perfecto, ya. Ahí nos ahorramos el tiempo. Ok. Entonces, bien, buena idea, excelente. Entonces, empezamos el tema del día de hoy con el área de microbiología, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en el laboratorio para poder averiguar qué tipo de infección o inflamación o alguna dolencia que tenga el paciente, tenemos que conocer el área de microbiología, parte de la terminología. Entonces, microbiología, su mismo nombre lo dice, es la biología o el estudio de los microorganismos o microbios, ¿no? Que están dentro de ella, las incluidas las bacterias, bueno, las bacterias o agentes patógenos. Eh, como bien dice, la actividad que desarrolla el laboratorio en el área de microbiología está directamente orientada al diagnóstico de microbios, ¿no? A nivel microbiológico, enfermedades infecciosas. Una parte de ella es la actividad que consiste en el aislamiento. Entonces, nosotros no podemos trabajar con toda la muestra. Vamos a suponer, dígase de la muestra de orina o la muestra de heces. No necesitamos mucha muestra porque en realidad es como una casa o un hábitat donde están todas las bacterias impregnadas, ¿no? Y no podemos trabajar así. Para ello nosotros necesitamos aislar las bacterias. ¿A qué me refiero cuando nosotros decimos aislar? Separarlas, ¿no? Separar las bacterias en un medio adecuado, ¿ya? Donde éstas crezcan, o sea, se proliferen y nosotros podamos ver, pues, ¿no? Su crecimiento, su tamaño, para de ahí llegar hasta el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero lo que nosotros tenemos que hacer es tener en cuenta que en el área de microbiología no solamente uno, vamos a necesitar trabajar con mucha asepsia, tanto para las muestras como para el personal. También nosotros tenemos que tomar en cuenta de que estamos pues en un área muy contaminada. En esa área no podemos comer, no podemos estar tocando diferentes tipos de materiales, porque imagínense que nosotros con los guantes tocáramos pues un frasco de muestra de heces, ¿no? Destapamos, todo, entonces en el guante se va a impregnar esas muestras con bacterias. Y si luego vamos e intentamos digitalizar los resultados o algún análisis que nosotros lleguemos hasta la computadora, estamos trasladando el virus, o mejor dicho, las bacterias, ¿no? O los hongos que han crecido en esa muestra hacia el material de trabajo. Y eso provoca de personal que lo utilice pueda pues contaminarse también, ¿no? Es lo que intentamos evitar. Entonces tenemos que primero para su evaluación de estas muestras tenemos que aislar. De ahí tenemos que identificar qué tipo de bacterias son, ¿no? A qué grupo pertenece, ¿no? A qué tipo de hongo, si ha crecido con mayor proliferación una de la otra. Para eso también nosotros tenemos distintos medios específicos que nos van a ayudar a detectar. Y finalmente tenemos pues la determinación a la sensibilidad, ¿no? A la sensibilidad a través de medicamentos o ¿cómo se llama? Aros antimicrobianos. Ya esos famosos fármacos que vienen ya, son antibióticos que vienen directamente para ser evaluados, ¿no? Y determinados a nivel microbiológico. Estamos hablando del antibiograma, del proceso de antibiograma. Entonces, para saber cuáles son las causales de estas enfermedades. Nosotros, nuestro trabajo es hasta encontrar, aislar, identificar y determinar, nada más. El resto se encarga la parte médica, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok. Entonces, el área de microbiología, dice, es la ciencia que estudia todos los microorganismos, ¿no? Patógenos y no patógenos. Bacteriología es la ciencia que estudia las bacterias, netamente dichas,
Dice, es una parte de la microbiología, exacto, porque hay bacteriología, hay el otro es virología, ¿no? Ficología, los hongos, entonces se distribuyen por etapas, pero en los laboratorios clínicos en sí no existe bacteriología, no existen separados, todo se trabaja dentro del área de microbiología, ¿no? ¿Por qué? Uno, por la parte estructural del laboratorio. Normalmente los laboratorios son de espacios pequeños y su área de procesamiento también. No requiere de muchas diferenciación, de etapas separadas, ¿no? Partes separadas. Pero lo correcto es que sí se debería trabajar así, ¿ya? Entonces, dice, estudia la acción patógena de las bacterias, estudia su metabolismo, su genética y sus medios de vida. Ellos sobre ello y sobre ellos actúa. Dice, en su parte débil para combatirlas, claro. Parte de lo que les estoy diciendo no solamente es encontrarlas, sino que nosotros tenemos que darle el antibiograma, caso que se desarrolle, al doctor, ¿no? O al especialista para que pueda brindarles la forma de cómo combatir esa enfermedad o esa dolencia que sufre el paciente. Y pues las bacterias, dice, son los microorganismos que nos rodean, ¿no? A diario estamos nosotros rodeados de bacterias. Un celular tiene millones de bacterias, una laptop, la cama, todo lo superficial se encuentra en bacterias. Entonces nosotros por eso debemos estar desinfectándonos las manos, porque esas bacterias son trasladadas en nuestras propias manos. Por ejemplo, yo tengo unas bacterias quizás no tan patógenas, pero de repente, ¿no? Entonces de repente yo veo un niño o un joven, ¿no? Vamos a suponer joven, de repente, no sé, se fue a los servicios higiénicos y no, pues no se desinfectó las manos o no se limpió las manos como debería. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que los patógenos que él ha dejado sobre la superficie va a hacer que nosotros lo toquemos y descuidadamente, sin saber, no nos lavemos la mano si nosotros consumamos a través de algún alimento esos patógenos. Y a las finales nos va a traer consecuencias fuertes para nuestra propia salud, ¿no? Eso es lo que nosotros por eso siempre decimos. Las bacterias habitan alrededor de nosotros, ¿no? Se encuentran en nuestra propia ropa incluso. Dice, en todos lados se encuentra, en nuestro alrededor y en nuestro mismo cuerpo, justamente lo que les decía, ¿no? Está en nuestra propia ropa, en nuestra propia piel, están viviendo bacterias. Son microorganismos unicelulares, efectivamente. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, urocultivo, dice, como parte de introducción, dice, el urocultivo es el cultivo de la muestra de orina para diagnosticar algún tipo de infección, ¿no? Sintomático en el tracto urinario, en pacientes con riesgo de infección, claro. Entonces, mayormente lo que causa las infecciones urinarias a nivel sistema urinario o tracto urinario son las bacterias. Específicamente las bacterias son las que causan este tipo de infección o inflamación. Dice, está basada por la presencia de un número significativo de bacterias, es decir, mayor a 100.000 bacterias por mililitro, ¿ya? Y eso se va a dónde a denotar al momento que nosotros evaluemos una muestra, ¿ya? Una muestra directa. La piuria junto con la bacteriuria, dice, es un dato muy importante para el diagnóstico de infección de tracto urinario. Claro, es un procedimiento ya diferente, ¿no? No es el mismo que hacer un examen de bacteria directa, ya que prácticamente está presente en todas las infecciones urinarias. Una excepción, dice, asintomática de la piuria puede estar ausente. Bueno, siguiente diapositiva. Ay, no lo veo, no lo distingo mucho. Si lo pudiera poner en su... Ahí está, perfecto. Entonces, los medios de cultivo. Dentro del área de microbiología, nosotros vamos a encontrar distintos tipos de cultivo, ¿ya? Entonces, los medios de cultivo nos van a permitir, ¿qué cosa? Que las bacterias se desarrollen y nosotros poder diferenciarlas. En uno de mis inicios, yo voy a contarles así con toda la confianza que les tengo, preparé medios y lastimosamente pues hay técnicas de preparación de los medios, ¿ya? Entonces uno con la práctica, por eso dice, es muy importante conocer la teoría, pero el 80% es la práctica, o 70 o 80% es la práctica, porque nosotros podemos ser muy capaces de desarrollar a través, porque lectura, tenemos a la mano el internet, pero la práctica. Entonces,
para preparar medios hay que ser muy cuidadosos al momento de prepararlo. ¿Por qué? El tiempo nos juega en contra. ¿En qué sentido? Eh, Hay medios que se diferencian. Hay unos medios sólidos, semisólidos y los medios líquidos. Entonces, en el caso de los medios líquidos, no hay ningún problema. Medios líquidos son los que se cultivan o se tienen para cultivar, mejor dicho, se preparan en tubos. Ya en los tubos Eppendorf o tubos de vidrio, ¿no? Que son especiales para medios, se preparan ahí, ¿no? Para hacer los pequeños crecimiento, cultivo de crecimiento. Pero en el caso de los medios que se van a preparar sólidos, bueno, mayormente sólidos, semisólidos casi no es muy importante, líquidos o sólidos, ¿no? Los sólidos son los que se preparan en placas. Entonces, ¿por qué les digo que nos jueguen contra el tiempo? Porque normalmente lo que hacemos es preparar todo el medio porque viene comercialmente, viene en forma física, ¿no? Sólido, polvo, como se puede decir, viene triturado, ¿no? Los reactivos y nosotros tenemos que pues hacerle su directa preparación. Entonces se tiene que llevar por ebullición, ¿no? Se calienta el agua para luego ser diluido con la muestra, o mejor dicho, con el reactivo, ¿no? En polvo, y se tiene que hacer la dilución. Una vez que la muestra, la muestra, digo, una vez que el reactivo se diluya totalmente, tiene que pasar un tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que estar ese reactivo ni tan caliente ni tan frío, porque si están demasiado calientes, las placas se pueden reventar por mucha calentura y no lo vamos a soportar, porque normalmente nosotros somos las personas quienes plaqueamos, así se llama el procedimiento. Entonces tiene que estar a una temperatura más o menos equilibrada, ni tan frío, porque ¿qué pasaría si nosotros dejamos que el reactivo se enfríe, ¿no? Demasiado, después de haber pasado por ebullición, que sea totalmente mezclado, se, se queda pues un buen tiempo fuera a temperatura ambiente, ese reactivo se va a solidificar, ¿no? Y solamente va a alcanzar para llenar en algunas placas y el resto se va a solidificar y no se va a poder, se vuelve como una gelatina y no se va a poder pues hacer la dilución completa en las placas que nosotros tengamos. Entonces lo correcto, por eso digo, el tiempo es muy importante acá. Una vez que nosotros haya pasado por ebullición, lo voy a ir explicando qué contiene cada medio, ¿no? A medida que voy pasando la diapositiva. Entonces, una vez que pasa, le estoy explicando de forma general, una vez que pasa después del medio, ¿no? Que está por ebullición, ya se tiene que, ¿cómo se dice? Agregar a las placas, ya de acuerdo, pues, ¿no? A la cantidad de placas que nosotros necesitemos o vamos a requerir. Entonces, una vez que ya está, tiene que tener también una medida estándar, ¿no? Tampoco vamos a hacer unos medios tan delgados ni medios tan gruesos. Una medida más o menos, si el grosor, yo hablo así, es así, tiene que ser en la mitad, o sea, llenado de placa, ¿no? De reactivo. Una vez que nosotros vertimos en cada placa, hay que dejarlo sellado, ¿ya? Y esperar a temperatura ambiente, pero sellado, tapado cada placa para que no se contaminen las muestras vuelvo a decir, los reactivos, ¿no? O los medios, y recién ahí nosotros vamos a aplicar las muestras o vamos a sembrar. ¿Ya? Entonces, por eso dice que los medios de cultivo tienen que ser preparados en porciones de agares, sólidos, líquidos o semisólidos. Los líquidos, bueno, son directamente en los tubos y los semisólidos son en las placas, ¿no? O los sólidos son en las placas. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Ok, entonces, estos frascos es uno de los frascos más usados para el área de microbiología. Directamente, como se los dije, proporción, ya, a ver, voy a responder las preguntas que me estaba olvidando por acá. A ver. Dice, leucemia mata las células maduras y las nuevas que salen casi no llegan a madurar. Leucemia mata las células maduras, claro, las normales, pues, ¿no? Las células que han madurado normalmente, las leucemias o las células linfocitas, son las que están, pues, se desarrollan a nivel de cáncer, son las que las matan, ¿no? Y salen casi, y que salen, dice, casi no llegan a madurar. Bueno, y las que salen, de cierta manera son las que llenan todo nuestro torrente sanguíneo de las células malignas, ¿no? Por eso se dice, se desarrolla, se prolifera las células malignas. Ariángela, hoy va a ser quiz.
No entiendo, no comprendo quiz, no sé si de repente quizás la encargada de acá, la tutora, lo está realizando. Al final sería bueno para hacer la consulta. Pedro David dice, dentro de estos microorganismos, entre los virus, hongos y bacterias son más abundantes las bacterias. Dentro de eso, en realidad, dentro de las muestras, si hablamos de muestras fecales y muestras de orinas, sí. Si hablamos a nivel ambiente, va a depender mucho de la muestra, pues, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos del ambiente, ¿qué tipo de patógenos encontramos más? Son los virus. Ya los virus están presentes mayormente, pues, ¿no? Bacterias en la superficie, en donde nosotros palpamos, pero en el ambiente son los virus, ¿ya? Y los hongos en las partes humedales, donde hay más muestras con húmeda, ya que esté sobre una superficie húmeda, vamos a encontrar más desarrollados los hongos. Entonces depende del tipo de muestra en que nos encontremos. ¿Qué es proporción en agar? Proporción, por ejemplo, nosotros tenemos siempre en los, ¿cómo se llama? En los reactivos, viene sus indicaciones, ¿no? Entonces hay que siempre, de acuerdo a cada laboratorio, cómo te puede indicar. De repente, por ejemplo, el laboratorio te pide en una proporción de 1 en 10, 1 en 50. Eso va a depender mucho de cómo nosotros vamos a hacer la dilución. Las diluciones mayormente se trabajan con proporción, ¿ya? En agar, bueno, por lo que viene el reactivo, ¿no? Según su injerto también cómo viene, su inserto, perdón. Entonces, acá tenemos el frasco, que es para las muestras de heces, ¿ya? Este frasquito normalmente viene con una cucharita, ¿no? O como una barrita para recoger la muestra. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros vamos a tener las muestras, ya en algunas ocasiones existen pacientes que recogen pues demasiadas muestras. Bueno, de cierta forma, recoger la cantidad de muestra casi lleno de heces en este tipo de frascos, para mí sí es el adecuado. Yo tuve colegas que en algún momento decían, no entiendo por qué llenan tanto el frasco. Ojo, decían eso. Pero a mí me pasó personalmente, y yo lo explico por qué, les voy a decir. ¿Qué pasa? Los pacientes normalmente hay pacientes que llenan el frasco de pura muestra de heces, ¿no? Para mí era mucho mejor. ¿Por qué decía yo? Porque al momento de que yo levantaba, solamente destapaba ese tipo de frascos, ya, obviamente con los guantes, los EPPs, todo, porque a veces salpica, mucho cuidado con eso. Entonces salpica, hay que colocarse el material de protección, los guantes, ¿no? La mascarilla por ahí, que también por el olor. Entonces, al momento que yo destapaba simplemente y levantaba parte de la tapa viene ya con esa cucharita. Entonces, yo recolectaba con ¿cómo se llama? Esos palillos, moldadientes, ya, entonces solamente levantaba y del palito mismo hacía mi pequeño sobado del tubito, de la tapita, y lo colocaba sobre la lámina. Y entonces lo colocaba sobre la lámina y de ahí echaba sus reactivos, en este caso alcohol yodado, ¿no? Sus reactivos. Y recién, ¿no? O solución salina también, porque también he trabajado con la solución salina. Y recién era donde yo mezclaba suavemente. Pero ¿qué pasaba? Y yo he tenido ese caso y ese trabajo y esa incomodidad cuando hay pacientes que se les indica por el mismo laboratorio, por favor, le dicen, ¿no? No llenar todo el frasco, simplemente traigan un poquito. Y hay pacientes que tienen pues las heces muy duras. Entonces, hablando de heces, ojo, tienen muy duras las heces y está al fondo del frasco. ¿Ustedes se imaginan el trabajo que hay que hacer para poder sacar esa muestra? O sea, nos manchamos totalmente todos los guantes. Y yo lo he pasado personalmente, les digo, era incómodo. Porque en ese frasco, cuando están las heces con una composición semilíquida o líquida, es más fácil. Con la cucharita trato de recoger, levanto y con mi palito moldadiente cojo una pequeña muestrita y lo sobo sobre la lana. Pero hay muestras que son sólidas, ¿no? O sea, están duras. ¿Cómo intentar recoger? Me la pasaba moviendo y recogiendo y nunca salía esas muestras. Entonces intentaba meter el palito porque el palo de moldadiente tampoco es tan largo que digamos. Entonces es pequeño. Entonces intentaba meterlo y sobar y era complicadísimo. ¿Ustedes se imaginan el tiempo que uno tomaba para recoger ese tipo de muestras? Entonces de ahí dije,
¿por qué mejor no se les indica a los pacientes que van a traer su muestra de heces, por favor, que lo traigan casi lleno? A mí me convenía, pero bueno, hay ciertas personas que no trabajan así, prefieren poco. Entonces, personalmente yo sí decía, ¿no? Pero este es el frasco adecuado para que uno pueda llevar las muestras de heces. Siguiente diapositiva. Bien, entonces, dice, nosotros tenemos bacterias, ¿no? Distintos tipos de bacterias. Hay bacterias buenas y bacterias malas, bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Una de ellas son los lactobacilos. Los lactobacilos son los que se encuentran pues en el yogur, ¿no? Y ellas viven, ¿no? Su hábitat es dentro de nuestro tracto rectal, ¿no? Entonces ellas están ahí presentes, ellas ayudan a que nuestro organismo no se desequilibre. Pero así como también hay bacterias buenas, también hay bacterias dañinas. Bacterias que están pues presentes en el ambiente a nivel superficial de cualquier material y nosotros que lo llevemos a la boca es totalmente perjudicial para nuestra salud. Entonces, las bacterias que viven en nuestra piel, ¿cuáles son? Los famosos estafilococos, ¿no? O los corinebacterias. Les cuento que en el laboratorio que estaba yo también realicé raspados. Y los famosos raspados, es un área muy bonito, porque uno se da cuenta qué tipo de bacterias se encuentran hasta en la cama, hasta en las sábanas, imagínense. Ahí comprendí, de verdad, por qué es tan importante cambiar las sábanas, al menos dejando un solo día. Porque yo creo, ¿no? Que uno cambia las sábanas, bueno, no sé, de repente algunos lo cambian todos los días, mucho mejor, pero las personas, bueno, que tenemos el apoyo de quien nos ayuda a cambiar y a lavar, porque es un constante cambio, ¿no? Entonces, quienes no lo hacemos cada 1, 2 días, y bueno, exagerando, ya 3 días estamos que cambiamos los forros de las almohadas. Y nos llega una paciente para un raspado de piel y pues en el rostro justo tenía una mancha, me acuerdo, muy rojiza en la parte de la vista izquierda, un poco más abajo, una mancha redonda, ¿no? Casi hasta asimétrico y pues enrojecido porque se había rascado mucho la persona, la señora, era una persona adulta y al momento que llegó dijo pues que el médico le había dado una orden para que se haga un raspado de piel. Le hicimos un raspado de piel, ¿no? Con un pequeño gilet, ¿no? Especial de ahí de laboratorio, le sobamos y le tratamos de sacar. O sea, con pequeñas muestras se encuentran la presencia de los hongos. Y nosotros encontramos también bacterias, más que hongos encontramos bacterias, ¿no? Encontramos bacterias. Y como bien dice, Staphylococcus fue una de ellas, bastante bacterias, ¿no? Bien redonditas, en la cual nosotros tuvimos que reportarle así. Entonces, en el resultado ya el médico se tuvo que dar cuenta cómo estaba presente pues la cantidad de bacterias que tenía, ¿no? Era abundante. Entonces ya nosotros conversando dentro del laboratorio, ahí nos dimos cuenta de que pues los pacientes, como nosotros como personas tenemos que cambiar bastante la sábana, ¿no? El cambio, porque están presentes ahí las bacterias. En la parte de la mucosa nasal es también otro hábitat de los estafilococos, ¿no? Los famosos cuando tenemos los estornudos. Por eso no solamente vivía el virus del COVID en la garganta y en las fosas nasales, por eso nos realizaban las pruebas, me acuerdo las pruebas nasal y el otro que era la que te ingresaban por la boca, esos dos tipos de pruebas. ¿Por qué? Porque ese virus se alojó en nuestras fosas nasales, en nuestra cavidad bucal, y desde ahí teníamos que tomar la muestra para poder saber si estábamos positivo o negativo al COVID-19, ¿no? Entonces, pero ya a raíz de esto del COVID, ya nosotros como profesionales nos hemos ido investigando y no solamente están ellas, están los estafilococos y demasiado otro tipo de bacterias, ¿no? Por eso nos producen el estornudo, por eso se nos da la gripe constantemente. En la orofaringe o nasofaringe, ahí viven 3 tipos de bacterias, los streptococcus, los Neisseria y los fusobacterias, ¿no? Son tipos de bacterias que uno a nivel teórico lo conocemos, pero cuando nos da el resfrío, nosotros hacemos el sembrado y recién ahí colocamos los antibióticos y el médico ya es quien les da y quien les descarta qué tipo de infección está teniendo, ¿no? En el intestino también, es además decir que los alimentos se fermentan. Una vez que los alimentos pasan por nuestro organismo, o sea, ingresan a nuestro organismo, pasa por una etapa de fermentación, ¿no? Y de desintegración de los alimentos.
trabajan ahí las enzimas, ¿no? Los metabolitos, los nutrientes, y toda esa mezcla hace que se produzca de manera natural las bacterias. Y entre ellas están los enterococos, los Clostridium, Candida, entonces todo ese tipo de bacterias habitan. Y las que están, los lactobacilos, que están, pues bueno, acá dice en la parte vaginal, es cierto, son las que nos ayudan a regular el pH. La parte de la cavidad vaginal es húmeda, a diferencia de los varones, son parte seca y nosotros somos parte húmeda. Y esa parte húmeda habita en este tipo de bacterias. Cuando estas bacterias se encuentran desregularizadas por alimentación, por algún tipo de patógeno o inflamación externa, ya sea por el ambiente, ¿qué pasa? Estas bacterias se ven afectadas, disminuye su cantidad numeral y las bacterias patógenas son las primeras que saltan. Entonces, por eso nos da el picor, el ardor, el descenso, ¿no? Esas son la forma de reaccionar de nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Ok, entonces, a raíz de la evaluación en el área de microbiología, nosotros tenemos que también evaluar la coloración de las muestras de heces, no solamente las muestras de orina. En el área de microbiología vamos a tener muestras en cantidad de heces. En las clínicas privadas, la cantidad que pueda llegar es de 5, 6, 7 pacientes, bueno, exagerando 8. Y hay días de campaña, bueno, ahí sí se tiene 40, 50. Sin embargo, en los hospitales, en los centros médicos de salud del Estado, nos llegan pues muestras por 50, 80 muestras de heces en un solo día. Nosotros tenemos que evaluar todos sus estándares, todos sus aspectos, cómo se encuentra la coloración, el aspecto, si tiene forma o no tiene forma, y para ello nosotros necesitamos destapar y observar directamente la muestra, ¿no? Entonces, los colores de las heces también nos dice más o menos por descarte a qué estamos padeciendo. Cuando el color es café, dice oscuro, todo está bien. O sea, un color entre negro, ¿no? Marrón, negro, oscuro. Por eso le tornan café. Está todo bien, es un color normal y se debe a la bilis secretada por el hígado. Entonces, normalmente nuestro sistema cuando funciona bien, se elimina lo que no nos sirve del cuerpo, ¿no? Entonces se ve una muestra de ese ese color. ¿Qué pasa si la coloración es verde? Dice, la comida pasó muy rápido por el intestino que no se aprovechó, ¿no? Normalmente dice, probablemente hayas comido demasiadas hortalizas, claro, y se ha eliminado. Entonces, lo correcto es que nosotros consumamos, ingiramos los alimentos y estos nutrientes, o esta coloración, estos nutrientes, parte de los nutrientes, se absorban en nuestro, o se adhieran dentro de nuestro organismo, ¿no? Del intestino. Pero ¿qué pasa? Como comemos muy rápido y no hizo ese trabajo, ¿no? Los intestinos, se, es, se expulsó y salió esa coloración, ¿no? Por demasiadas hortalizas que se consumen. Cuando es amarillo, dice, tiene que ver con el consumo elevado de grasa, ¿no? Mucha grasa se está consumiendo y pues nuestras heces nos están dando esa pista, ¿no? Entonces sería bueno que si tenemos ese tipo de coloración, rápidamente vayamos al médico y le sugiriéramos, no solamente si el médico nos dice, por ejemplo, una muestra de heces para descartar algún tipo de infección, ya, pero sería bueno también, si es amarillo grasoso, entonces un colesterol, un perfil lipídico, ¿no? O triglicéridos, ahí está dentro de todos esos análisis para evaluar, ¿ya? Como sugerencia se los digo. Cuando la muestra es negro, negro oscuro, dice de cuidado, posible hemorragia interna. Entonces, las hemorragias internas tienden a cambiarnos el color de las heces. A veces se suele sangrar, bueno, no digo que sea correcto, pero a veces cuando las personas están estreñidas, pasa un buen tiempo prolongado, ¿no? Y normalmente no asisten al baño, esas personas tienden a sangrar pequeños, o sea, se rompen venitas, ¿no? A nivel interna de rectal y lo que hace es que cambia la coloración de las heces. Es normal, pero no es constante, ¿ya? Cuando está claro blanquecino, dice, un problema, es algo anormal, porque no puede ser blanco. O sea, se supone que estamos desechando y estamos eliminando, lo que son los desechos van a cambiar la coloración de nuestras heces. Y si sale blanco es porque no estamos eliminando lo que no nos sirve, la descomposición, debe estar eliminada en el color de las heces, por eso se torna de un color. Entonces también hay algunos medicamentos que causan este tipo de afecciones. Bueno, en caso que se consuma, se puede preguntar directamente al médico, ¿no? Y si es rojo, bueno, con manchas rojas o sanguinolento, es posible que de todas maneras,
se pueda presentar algún tipo de cáncer. Cuando es rojo, rojo. Entonces, la muestra de heces rojo, ya eso sí, pues es una posible presencia de cáncer, ¿no? Por eso es el cambio de color. Siguiente diapositiva. La textura. Aunque sea un poco difícil de evaluar este tipo de áreas, no también tenemos que evaluar la textura, la parte física de cómo están las muestras de heces, ¿no? Las heces. Hay heces que son sólidas, como les indicaba, hay heces que son duras, ¿no? Y que están ubicados en el fondo del frasco, donde es más complicado sacar la muestra, ¿no? Y poder evaluarla. Hay heces que están suaves, con forma larga, ¿no? Como una salchicha, bueno, lo indica así, ¿no? Son ópticas y se ven muy bien, ¿no? Líquidas sin trozos sólidos, claro, también, pero eso se diagnostica como diarrea, probablemente por algún tipo de infección, ¿no? Una bacteria que ha sido ingresada en el cuerpo y está produciendo este tipo de desarrollo, ¿no? De las muestras de heces. Mayormente, dice, bebe mucho líquido para reemplazar el pérdida o deshidratación. Exacto. Mientras más líquidas sean las muestras de heces, estamos eliminando más líquido de nuestro cuerpo de lo normal. Entonces deberíamos consumir más líquido. ¿Ya? Con forma de salchicha, bueno, dice acá, lulos suaves, con bordes bien definidos, nada mal, está muy bien, ¿no? Tiene siempre que estar, pues, bien formadito, ¿no? Semisólido con alguna forma, dice, trozos hilachentos y pastosos, sin forma definida. ¿Qué quiere decir? Algo pasa. La disposición, las S, como se le suele llamar, sale así justo antes de que te vayas a venir en diarrea. Claro, cuando previo a una diarrea suele venir pues la muestra de heces un poco ya con descomposición, con una textura semisólida o casi líquida, ¿ya? Y cuando hay presencia suave, ojo, y pegajosa, quiere decir que hay presencia de moco. Entonces, moco se puede encontrar en las heces, ¿ya? Estos mocos son presencia de infecciosa. Sí, claro, porque las muestras normalmente no presentan este tipo de moco. Las muestras de heces no es correcto, pero cuando te piden, por eso mismo llega coprocultivo. Cuando llegan los coprocultivos también es porque se está en presencia de moco. Entonces, hay moco en la muestra, tenemos que encontrar ese moco, porque si el doctor dice coprocultivo, entonces nosotros tenemos que rebuscar en la muestra. Entonces, la forma de trabajar en el área de microbiología es un poco tediosa, tiene que gustarles, ¿no? Porque el tipo de trabajo y las muestras con las que trabajamos y tenemos que buscar siempre y cuando el doctor nos deje como orden, ¿no? Al paciente. Siguiente diapositiva. Bien, la preparación de los agares. Antes de eso, voy a responder esta pregunta que viene. Dice, en una muestra de heces, con la paletita se coge la muestra de las partes laterales y del en medio para el análisis microscópico. A ver, dice, con la paletita se coge la muestra de las partes laterales. Claro, con las paletas se hace como el barrido a los costados, ¿no? Y del medio para el análisis microbiológico. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Cuando la muestra es líquida se puede hacer eso. Cuando la muestra es líquida o semisólida, se trabaja correctamente y puede uno, pues, ni siquiera tanto movimiento de barrera. Solamente toques y listo, la muestra sale automática. Pero cuando las muestras son sólidas, es el problema, ¿no? Ahí es complicado. Hay que hacer hundimiento. Es como una plastilina, ustedes se han dado cuenta cuando la plastilina le hacemos esos bolitos, ¿no? Bolitos, bolitos a la plastilina, y está bien redondito, lo que intentamos, sobar, no se puede. Imagínense un pedazo de plastilina en forma redonda, imagínenselo, con un palo moldadiente, tratar de sobarlo. Es difícil por la superficie. Entonces lo que hacemos es ingresar el palito moldadiente a través de esta plastilina y sacarlo. Ahí va a recoger restos. Igual hacemos con las muestras de las heces. ¿Ya? ¿Qué más dice? El color varía de acuerdo al consumo de ciertos alimentos, como por ejemplo el consumo de la beterraga color sangre. Exacto. Sí suele pasar, si nosotros como personal de laboratorio vemos que la muestra de heces está roja, o sea, roja total, le preguntamos al paciente, ¿no? Como observación, si ha consumido beterraga 2 días antes. Si nos dice que sí, entonces pues por ahí podemos tener esa observación y colocarle para que el médico lo sepa. Si nos dice que no, también colocarle la coloración, pero no le vamos a poner nada, porque no consumió beterraga.
Comer mucho zapallo es de color amarillo, especialmente los carotenos. Me haces la pregunta. Comer zapallo no cambia el color de las heces. Pueden manchar las muestras de las heces. Ojo, que nosotros encontremos pequeñas manchas amarillas. O si ustedes han sido curiosos, si se han evaluado, se han autoevaluado, a veces cuando consumimos carotenos también, ¿no? Se suele ver manchas anaranjadas, ¿no? De la zanahoria. Sí se observa. Entonces, es un tema a veces un poco tabú hablar de esto, pero como profesionales tenemos que hacerlo. Y más que todo, tenemos que ser muy observativos, ¿no? Muy observativos con nuestras propias muestras, porque a la final vamos a tener que evaluar muestras de los pacientes. Entonces, se observa estas manchas anaranjadas por el consumo de carotenos efectivamente, pero no vamos a ver todo el cambio del color de las heces, color anaranjado, color amarillo, no. Eso ya es algo anormal. ¿Ok? Marcos Brando, buenas noches. Dice, cuando las heces son rojas, ¿podría ser cáncer? Sí. Una muestra de heces, no manchas rojas, sino muestra de heces rojo, sí puede presentar. ¿Qué pasa? Cuando uno va al baño a veces, como les vuelvo a repetir, cuando están con estreñidos, suelen el pujo, ¿no? Hace que se rompan pequeñas venitas del recto. Entonces, las muestras de heces salen con un color natural normal, que es marrón café, pero panchas rojas. Es normal, porque está dentro del pujo que uno ha realizado, ¿no? Porque son venitas, son arterias pequeñas. Pero tú me hablas que si la muestra es roja, o sea, la propia heces es roja, esos son principios de cáncer, ¿ya? O si es negro, hay hemorragia interna, porque la sangre ya se coaguló, por eso. Y dice, y cuando hay moco con sangre, ¿qué significa? En el caso del moco es un tipo de presencia de bacterias que son patógenas y que están haciendo que pues hay mucho dolor de estómago. Normalmente cuando hay presencia de moco hay dolor de estómago, ya porque esas son infecciosas, por eso se desarrolla lo mismo el moco. Justa León dice, buenas noches, ¿el agua tiene que ver con la consistencia y formas de heces? Sí, a mayor consumimos el agua, ¿a qué me refiero? Que si más consumimos agua, no es que vamos a botar heces más aguados, no, eso no va, no es correlativo, sino que mientras más consumamos agua, ya nosotros consumimos agua, nuestro organismo recibe de agua, nuestras heces salen duras, o sea, lo normal. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo absorbe el agua, nuestro sistema, nuestro organismo absorbe el agua que es nutriente porque es una molécula, el H2O son moléculas. El agua, nosotros lo vemos como de forma líquida, compuesta, el agua. Ya, lo tomamos y directamente pasa por todo el organismo. Dentro de nuestro organismo se trabaja a nivel molecular. ¿Qué quiere decir? Que se dispersa. El agua se abre por moléculas, se separa el oxígeno de la bimolécula del agua, ¿no? Que es el H2O, O1, H2O1. Entonces se separa y eso es lo que nuestro cuerpo absorbe. Y entonces, una vez que nuestro organismo a nivel metabólico hablando se absorbe, nuestras heces van a salir semisólidas o casi sólidas, que es lo correcto. A falta de agua, nuestras heces no salen sólidas, salen un poco semilíquidas. No es correlativo, es contradictorio, como les digo, es semicruzado, ¿ya? Marco Brandos me dice, pero la sangre en heces también podría ser por las hemorroides, ¿verdad? Si hay presencia de hemorroides, sí. No solamente es por pujos, sino también por presencia de hemorroides. Los hemorroides también tienden a cambiar la coloración de las heces. ¿Por qué? Porque es el lugar por donde transite. Las hemorroides salen pues en la parte rectal, ¿no? En la parte final rectal. Pero David me dices, en una persona que sufre de estreñimiento, bebé, una persona que sufre de estreñimiento bebe mucha agua, ¿hay probabilidad de peligro? En una persona que sufre de estreñimiento hay que partir desde ahí. Si sufre estreñimiento, es posible que esta persona tenga pues problemas de infección bacteriana, ¿ya? Por eso sufre de estreñimiento seguido, constante. Y es mejor porque es mejor evaluarse porque eso puede desarrollar un cáncer de colon. El estreñimiento, el cáncer de colon primero tiene el estreñimiento, es uno de los primeros pasos o primeros signos que se ven, ¿no? Para sufrir de cáncer. Entonces, por eso no hay que desestimarlo y dejarlo de lado. Bebe mucha agua, bebe mucha agua. Bueno, consumo de agua debe ser para la que está estreñido y para que no esté estreñido. Es de forma natural el consumo de agua. O sea, es algo que nosotros necesitamos, ¿no? Dice, ¿hay probabilidad de peligro? Sí, desarrollar un cáncer
a futuro, no digo que en las poco tiempo. Entonces, dentro de diapositivas nosotros podemos observar un frasco de agar, ¿no? Los materiales que tenemos ahí, pues es el mechero, bueno, no se ve, pero tenemos que trabajar con un mechero, tenemos que trabajar con una pesa para poder hacer el balance, ¿no? Y el agua como está ahí en la fiola, nosotros tenemos que observar para poder ahí hacer la mezcla, ¿no? El matraz, perdón, el matraz. Ahí se encuentra el matraz con el líquido donde va a ser diluido, ¿ya? Y previo a, después tiene que pasar por ebullición. Siguiente diapositiva. Ahí está justamente lo que les explicaba. En esta área lo que vamos a nosotros contar es como estar casi como cocineros, porque vamos a tener que preparar nuestro propio medio. Entonces ahí ya se está virtiendo el medio. Una vez que ha sido mezclado el líquido con el reactivo en polvo que llega comercialmente, se mezcla, se diluye bien, pero se tiene que pasar por ebullición, se tiene que colocar pues a calentar, ¿no? Hasta un cierto tiempo. Más o menos tenemos que estar ahí observando, no podemos dejarlo mucho tiempo, ¿no? Hay un tiempo prolongado. Eso va a depender mucho de la orden de cada laboratorio. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos mostrado ya después de que ha sido calentado, algunos lo pasan pues nuevamente al matraz, otros lo dejan ahí ¿cómo se llama? En la sartén pequeña, ¿no? Dejando un poco que se temperice al ambiente y después recién lo trasladan al matraz, porque del matraz pasa a las placas, o sea, es todo un proceso, de aquí pasa a las placas. Siguiente diapositiva. Ven, ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, el famoso plaqueo, ¿no? O el famoso que llenamos los reactivos a las placas. ¿Alguien me puede decir qué tipo de medio es este que están virtiendo? Por favor, si tienen conocimiento. Observen la imagen y díganme qué es lo que observan. A ver, todo lo que observan en la imagen es una buena práctica, una mala forma. ¿Cómo lo ven el trabajo que están realizando los personal de laboratorio? Que alguna observación positiva o alguna observación negativa, según la imagen. Nada más observan que se está trabajando en equipo, es agar sangre, está bien la forma de trabajo, está mal, algo que es incorrecto o algo que está todo bien. Si ustedes estuvieran sumergidos dentro de un laboratorio, ¿está bien cómo están trabajando? Eh, Buenas tardes. Parece que hay una manguera que cruza sobre las placas. Correcto, ya, sí, exacto, la manguera está cruzando las placas, perfecto, buena observación. ¿Está bien eso? ¿Está mal? ¿Cómo lo ven? No sería lo adecuado, digamos. Perfecto. Entonces, es para empezar, es agar sangre. Hasta ahí está perfecto, muy buena observación. Me decían por acá, están trabajando en equipo, ya. En realidad no se requieren muchas personas al momento de realizar el plaqueo. Ya, eso sí ténganlo muy en cuenta. Una persona que está en el área de microbiología no se requiere para plaquear 2, 3 personas, no se requiere. Una sola es suficiente, porque nosotros respiramos, porque nosotros al momento que hablamos o estamos respirando, estamos intercambiando patógenos, estamos intercambiando virus. Entonces, lo recomendable es que esté solamente el personal
¿no? Sino que ahí están, esta imagen donde estaban haciendo unas prácticas, pero en el laboratorio ya nosotros no practicamos, sino ya laboramos directamente con muestra de pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se debe tener en cuenta? Que el personal que está a cargo de esa área solamente debe estar su persona bien colocados los guantes, sus materiales de protección del cuerpo, ¿no? Que es su forro o el mandil, y con una sola mano la técnica de levantar la tapa de la placa y vertir, ¿no? O si teme que sea muy caliente aún, colocarlo sobre la mesa, sobre la mesa de trabajo, bien desinfectado, y realizar todo el plaqueo, el llenado o el vaciado, como se suele llamar, y tapamos, ¿ya? Entonces pasamos a un costado la placa, ya, a ver, para que me puedan ir mirando. Pasamos a un costado la plaquita, abrimos la otra placa, vertimos, esa es la forma de trabajar, vertimos, tapamos, mezclamos sobre la superficie, es así se va mezclando toda la placa para que tenga todo completo el agar y se corre hacia un costado. Nuevamente así, por eso digo, el área toma mucho tiempo y hay que ser muy cuidadosos. Eso por un lado. Ojo, me decían por ahí, están trabajando, la manguera esta que sobrepasa todas las placas. Así no se trabaja. Ya, la manguera, esa manguera, no, esa manguera es de gas. Hoy en día los laboratorios, algunos se han quedado todavía en el tiempo del uso de mecheros. El uso de mecheros, donde normalmente se prendían 2, 3 mecheros y se tenía a los costados y se hacía el vaciado de cada placa. Eso era antiguamente. Ahora se trabaja con gas, bueno, ya ahorita con el tema de los gas, que todos han venido pues en casa, ya no tenemos el gas ya natural, pero por mangueras o por corrientes de tuberías. Así también se ha implementado en los laboratorios, ¿no? Para evitar cualquier tipo de peligro. Entonces solamente se cierra la llave y listo. Entonces, esa manguera no debería estar pasando en medio de la mesa de trabajo, sino apegado a las partes de la espalda del trabajo o por abajo, ¿no? O simplemente no se debería colocar las placas debajo de ese tipo de manguera. ¿Por qué? Porque estamos contaminando las muestras ahí, los reactivos que van a ser cultivados, las bacterias. Entonces, lo recomendable es que esté bien estructurado para un costado y la mesa esté totalmente libre. Abrimos la llave de gas, ¿no? Dejamos abierto, prendemos la mecha y trabajamos plaqueando dentro o cerca a la parte donde está la formación de la llama, ¿no? Ahí para que evitemos la contaminación o el ingreso de patógenos del ambiente a nuestro medio. Otro punto que podemos observar ahí es la división de los medios. Hay ya placas que vienen comercialmente divididas, ¿no? Divididas en 3. Ahí podemos observar 3 tipos de medios. Por el color, el tipo del color, nosotros podemos observar que hay 3 medios, ¿no? Uno es el agar sangre, hay agar Saburot, hay el agar McConkey, ¿no? Hay diferentes tipos de agares. Entonces va a depender mucho del tipo, cómo se tiene que guardar también las placas que están pues ya cultivadas, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar, ¿no? Una buena práctica. ¿Qué más? A ver, me dicen en los mensajes, ¿están trabajando en equipo? Sí, es bueno siempre trabajar, pero en esta área hay que evitar un poco la aglomeración de personas. Lucero Quispe dice, buena práctica porque todos utilizan materiales de laboratorio. Excelente. Hasta ahí está correcto. Materiales de laboratorio correcto. Están implementando los equipos. Correcto. Falta el mechero. Claro, lo que normalmente pasa por encima de las placas es la fuga de gas y el mechero se supone que está en un costado, ¿no? Pero sí podría, como dice Marcos, podría haber contaminación, claro que sí, porque está el mechero y la tubería no puede estar encima de las placas. Eso es la forma inadecuada del trabajo. Pedro López me indicas, el movimiento de la manguera podría alterar las placas en pleno trabajo de calidad. Exacto. Entonces, no se debe trabajar encima. Eso está más que claro, ¿no? Siguiente diapositiva. Ok. Eh, ya. Nuevamente, les digo otra observación ahí ustedes. ¿Qué pueden observar con esa imagen? Ya hicimos la dispersión de las muestras
de los reactivos en las placas. De ahí viene ahora la parte del sembrado, ¿no? El aislamiento, como les dije en un inicio. Entonces, ¿ustedes qué pueden observar ahí? Correcto, incorrecto. Ahí hay algo que sobresalta claramente. Ujú. Sí, excelente, claro. Está más que obvio, ¿no? Ahí es un laboratorio que no está tomando las medidas necesarias tanto para la muestra, para el paciente y para el propio personal, ¿no? La ausencia de guantes es un punto importante que no se debe ni siquiera pasarnos por la mente olvidarnos el uso de guantes, ¿ya? Entonces, incorrecta la forma de realizar el aislamiento. Me indica, Jocelyn García, no es la manera correcta de agarrar la placa. Bueno, personalmente también cojo la placa así. De repente hay formas, ¿no? Diferentes métodos. Bueno, sí hay formas de coger las placas, pero con la mano izquierda normalmente se coge la placa y con la derecha es la que hacemos el aislamiento con las pequeñas pinzas, ¿no? Y con las pequeñas pinzas y aros. Después está correcta la práctica, la tapa está hacia arriba, ¿no? Está en la mesa, está un plumón donde se tiene que hacer las anotaciones, un papel siempre para los apuntes, el uso de mandil, ¿no? Guardapolvo también está correcto. Solamente fallaron en la parte del uso de guantes. Siguiente diapositiva, su mechero también está ahí. Bien. Entonces, aquí viene la observación de una placa. Aquí vemos una placa que está totalmente contaminada. O sea, puede ser que de repente, no sé, se hizo un cultivo de... Yo creo que así saldría si nosotros le haríamos un cultivo de nuestro celular. Imagínense cuántas bacterias hay en nuestros celulares, que nosotros estamos todo constantemente tocando cualquier tipo de superficie del ambiente y tocamos nuestra celular y después de nuestro celular nos vamos y nos comemos un sándwich, se imaginan todo ese tipo de bacterias que están creciendo. Gracias a Dios tenemos bacterias positivas y buenas, beneficiosas que nos ayudan, eliminan ese tipo de bacterias y nos ayudan a nuestro organismo, ¿no? Siguiente diapositiva. Les puse la imagen de las diferentes coloraciones y crecimiento de placas porque más o menos así se ven, ¿no? A diferencia de lo que nosotros podemos observar pues a nivel microscópico, en microbiología observamos cantidades innumerables de coloración de placas, ¿no? Las placas que son diferenciadas. Siguiente. Ok. Entonces, tipos básicos de medios de cultivo. Existen tipos de medios de cultivo, ya sea por su tipo selectivo, diferenciales o de enriquecimiento, ¿no? Algunos sirven para diferenciarse, otros para ser selectivos, para ver su crecimiento, y otros para enriquecerlo y poder observarlo mejor, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es lo que tenemos los tipos de selectivos? Tenemos los que promueven o inhiben el crecimiento de los microorganismos. Ejemplo, tenemos el agar McConkey, el clásico, el agar saborou, el agar micocel, ¿no? Tenemos diferentes tipos de agares. A nivel diferencial tenemos los agares de McConkey también, el agar caldo, el agar TCI, ¿no? El agar citrato, son distintos reactivos que vienen ya comerciales o sea, se venden directamente y nosotros hacemos la preparación o la dilución. El de enriquecimiento dice contiene factores de crecimiento, un nutriente esencial para hacer crecer el organismo, ¿no? Enriquecerlo. Uno de sus usos es en la investigación de movilidad de bacterias. El agar chocolate, el agar Müller. En el Müller es donde crecen todos. Siempre, yo me acuerdo que cuando yo iba, tenía dudas al momento de hacer unos urocultivos, mayormente me pasaba eso en mi etapa de trabajo en el laboratorio, observaba la muestra a nivel microscópico y veía tantas, esto pasaba cuando veía muchas bacterias. Cuando veía demasiadas bacterias, o sea, en la muestra de orina, me acuerdo, y era urocultivo. Entonces yo decía, confundía, a veces por mismos cansancio también, ¿no? Porque nos cansamos en las muestras, el tipo de muestras de encontrar son tantas muestras. Me acuerdo que había bacterias, cocos y bacilos. Yo veía cocos, mi compañera veía bacilos, entonces yo decía, ahora, ¿cómo lo? ¿Cuál es lo más fácil para poder nosotros descartar el agar Müller? Lo hacía crecer en el agar Müller.
De ahí, o si no, en el McConkey, Müller, el agar sangre, los tres lo hacía crecer. Müller, McConkey y agar sangre. ¿Ya? Entonces, eso lo tenía muy en cuenta yo al momento de que tenía mis dudas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bien. El agar chocolate, el famoso agar chocolate. Su composición dice, bueno, tiene peptonas de caseína, peptona de soya, extracto, toda esa descripción viene ya en el frasco, ¿ya? Eso ya viene dado en el frasco. Sus cantidades también vienen. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en la preparación. Entonces dice, se debe ver las indicaciones de la forma de la preparación. Las mismas se encuentran en el reverso del envase. Todo frasco viene ya con su preparación, ¿no? Su forma de preparar. Dice, en el laboratorio, todos se van a tener que pasar por ebullición y su dilución. Siguiente diapositiva. El famoso agar McConkey, lactosa. Ya su composición viene dada. Dice, viene con tejido pancreático, ¿no? De caseína, de este péptido de tejido animal, viene pancreático de gelatina, por eso es el tipo de color, ¿no? Medio entre el rojito y anaranjado. Y otros, bueno, rojo neutro es lo que le da la coloración. Tiene que suspender, dice, los ingredientes en agua destilada. Todo se trabaja con agua destilada, no es agua de caño. El agua de caño tiende a venir con bacterias, ¿no? Bacterias que son patógenas, por eso nosotros tenemos que ebullir el agua, ¿no? De pasarlo por ebullición a 100 grados. O es tomar el agua hervida, por eso nos dicen, el agua hervida es mucho mejor que el agua cruda por la cantidad de bacterias. Otro, lavar bien los alimentos con agua hervida. No es lo mismo lavar los alimentos o las hortalizas con el agua de caño o del grifo que con el agua hervida. Eso hay que tenerlo muy importante. Y mucho más aún ¿cómo se llaman estas hortalizas? Las lechugas y las fresas. Tuve la oportunidad de visitar dentro de la universidad, en medida que llevaba el curso de biología acuática, biología vegetal, me acuerdo. Cómo se preparaba o cómo se cultivaba. Y estas lechugas y las fresas son cultivadas con agua de desagüe. ¿Ya? Sí, sí es cierto. En muchas ocasiones nos han dicho, ¿no? Por ahí un comentario, familiares, conocidos, sí, tiene que lavarlo con agua bien, o un poquito de cloro, dice, ¿no? Porque se cultiva. Y es cierto, sí se cultivan. Yo les puedo dar fe a eso porque yo he podido visitar plantas de cultivos de fresas y de lechugas y pues pasa por un regadío del aguas que son no reusables, ¿no? Y con esas se hacen para hacer el regadío en el crecimiento, ¿no? A nivel biológico. Ahora, si hoy en día ya se está haciendo pues el crecimiento a nivel ¿cómo se llama? Lo que hacen los biólogos, el crecimiento de hortalizas por hidroponía, ya, ahí es muy diferente. Ahí no se utiliza lo que son los cultivos de aguas residuales, sino aguas naturales, ¿no? Normalmente de caña. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Agar hectoin. El agar hectoin no se utiliza mucho, al menos acá en los laboratorios no lo utilizan. ¿Por qué? Porque son más costosos. No hemos visto, si usted, bueno, quien haya tenido la oportunidad de trabajar con este tipo de agar, no hemos visto placas verdes, pero sí es más costoso por su composición que tiene, ¿no? Entonces dice acá, disolverse en medio, bueno, 76.5 gramos de medio en un litro, se trabaja a mayor cantidad. Calentar, dice, mantener la ebullición por 2 minutos, se puede autoclavar, de hecho que se tiene que autoclavar, ya, durante 5 minutos se enfría, claro, no vamos a trabajar sobre la muestra caliente, ya, y dice, de contacto con el aire funcionado perfectamente. Entonces tiene fusina ácida, citrato, tiosulfato, salicina. Entonces, aquí también crecen tipos de bacterias, más que todo específicas. ¿Ya? No son bacterias para enriquecimiento, sino bacterias para reconocimiento. Son bacterias específicas. Siguiente diapositiva. Ok. ¿Alguien me puede decir de sala qué es lo que observa en esa placa? Por favor. Cualquier idea que ustedes tengan de observar en esa placa. Es una placa de antibiograma.
Ya, correcto. Buen punto. ¿Qué más? ¿Otra idea? ¿Qué es lo que observan en esa placa? Obsérvenla bien. ¿Qué se diferencia? ¿Qué se observa? Muy buenas noches. Se observa un antibiograma. Se ve lo que es la resistencia y la sensibilidad del fármaco ante la bacteria, ¿no? Correcto. Así es, así es. Entonces, nosotros en esta placa, es una placa de procedencia con antibiograma, ¿no? Entonces, el procedimiento del antibiograma es para ver el tipo de crecimiento de bacterias. Entonces, en esta área se cuenta ya con antibióticos comerciales, ¿no? Que vienen como discos. Son los pequeños discos, esos puntitos blancos que ustedes observan en el centro de los halos, son los discos de antibióticos. Entonces, nosotros cuando vamos a sembrar, después de que hemos sembrado, colocamos los discos, ¿no? Según los nombres, porque yo me he dado cuenta, he podido observar, que colocamos según las edades. Por ejemplo, en algunos pacientes que son menores de 5 años, que son los niños, se colocan una cierta cantidad de antibióticos. Y para las personas adultas, otro tipo. Hay algunas que se repiten, pero hay otras que no, se diferencian. No sé cuál sería mentirles, pero sí se diferencia, ¿ya? Entonces, se colocan los antibióticos y vamos a ver el crecimiento. Esta formación de bloque o de gorrito alrededor de estos aros se llaman halos, ya pequeños halos. Si ustedes pueden observar el aro blanco que está en medio, en la parte central y la parte de arriba, es pequeño. Y los dos costados tienen halos grandes, que quiere decir que se ha desarrollado más la bacteria. Y este antibiótico, pues, ese antibiótico sí sirve. ¿Por qué? Porque está con su halo formado. Y entonces, ahí el médico le vamos a dar nosotros en la respuesta positivo, negativo, mayor cantidad, no sé cómo se pueda colocar en la observación, ¿no? Del resultado. Siguiente diapositiva. Acá están los nombres, efectivamente, correcto. Entonces, acá nosotros podemos, dice, determinar el grado de susceptibilidad. Exacto. Nosotros, estas bacterias son susceptibles al tipo de fármaco o antibiótico, ¿no? Para cada uno de los antibióticos, como indica. Tenemos la amoxicilina, tenemos la cefalotina, ¿no? Tenemos el ciprofloxacino y el resto de nombres que tenemos ahí dentro de los antibióticos. Ahora, cada una de ellas tiene una nomenclatura, que son las iniciales. Solamente las iniciales son las que vamos a encontrar en estos antibióticos. Y nosotros vamos a colocarlo ahí para ver su crecimiento. A mayor crecimiento de halo, quiere decir que esta bacteria es susceptible a este antibiótico, ¿ya? Entonces ahí tenemos las cantidades, menor a 13, mayor de 18, no menor de 14. Todo eso nosotros vamos a observar y de esa forma vamos a reportar, ¿ya? Siguiente diapositiva. Bien, antes de pasar al área de protección personal, respondo a las preguntas de los mensajes. Dice Pedro David, dice, muchas vendedoras o vendedores de alimentos se exponen en la venta de la papala huancaína. Dan la lechuga, solo la van con paño simple. Exacto. Y no solamente el daño que tienen, pues, hacia las personas, sino también hacia los niños, porque también los niños lo consumen, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros tenemos bacterias que resisten a ese tipo de patógenos y los niños son los más perjudiciales. Su tipo de bacterias de ellos recién están creciendo. Entonces, niños de 4, 5, 6 años, 7 años que ya comen, entonces ellos a veces se antojan también, ¿no? Y su nivel de bacterias protectoras no están totalmente desarrolladas, por eso son los que mayormente se enferman. Entonces, prefiero que tengan mucho en cuenta del cuidado. Les digo estas dos por recomendación personal. Las lechugas y las fresas hay que tener un adecuado lavado. No comerlo en la calle porque la forma en las que estas son lavadas, ¿no? A nivel de expuestas para la venta, no son lavadas con agua pasadas por ebullición, ¿ya? Entonces, la ebullición es lo que mata las bacterias. Muy aparte, si algunos desean lavarlo con hipoclorito de sodio, que es la lejía, bueno,
se lo dejo a libre decisión, pero después de ello hay que enjuagarlo más de 3, 4 veces. Pero pasarlo sobre agua caliente yo creo que es suficiente, ¿no? No agua de caña. Marcos Brandon dice que la bacteria se aleja o se muere de la pastilla. Correcto. A mayor crecimiento de halo, esta bacteria quiere decir que no es susceptible a este antibiótico, ¿ya? Cuando no ha crecido ningún halo o el halo es delgado, quiere decir que no le va a servir que el doctor le dé ese antibiótico, ¿ok? Pero David dice placa en actividad con sangre y antibiótico inhibiendo el proceso de la infección. Así es. ¿Qué son susceptibles? Susceptibilidad es que quiere decir, por ejemplo, la susceptibilidad de un antibiótico. Por ejemplo, si yo tengo un resfrío, yo tomo algún antibiótico, soy susceptible a ese antibiótico. O sea, me va a matar rápidamente o va a eliminar mi infección. Estas bacterias que son susceptibles van a morir con ese ataque de ese antibiótico. Por eso se dice susceptibilidad, ¿no? Vamos a probar con el antibiograma la cantidad de susceptibilidad que tienen estas bacterias ante esta presencia de los antibióticos. Eso se llama antibiograma, correcto. Entonces, eso es parte del antibiograma. La susceptibilidad viene arraigado con el término del antibiograma, ¿ok? Entonces, pasamos a la protección del personal. Si en todo el área del laboratorio, en todas las áreas, se tiene que usar la protección personal, en el área de microbiología es más importante aún usar. No diga que sea menos importante o más importante que el resto de áreas, pero la forma adecuada y el cuidado personal está sobre todas las cosas y pues es importante usar. La almohadilla que son el protector, perdón, de mandil, ¿no? El mandil, la careta facial, que es la mascarilla, y el uso de guantes. Si se desea, se puede usar, pues, añadir el protector de pies, ¿no? Para no contaminar, porque hay muestras que salpican, como les vuelvo a repetir, ¿no? Y también, bueno, zapatos adecuados. Después, suficiente con tener los guantes y el mandil y la protección de rostro. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda, algo que acotar, algo que mejorar de repente, ya que es nuestra última clase? Les prometí pasarle la imagen, ¿no? Voy a compartirlo, ya lo descargué, ¿verdad? Ay, un momentito. Antes que me pase a hacer las preguntas. Ya. Pueden observar la imagen, a ver, no sé si se observa. No creo, a ver. Correcto. Entonces, esta es la imagen ahí justo me lo pasó un compañero, como les dije, de leucemia, ¿no? El 65% de presencia de leucemia. Eso no se ve así nada más en una lámina normal, no se observa. Y entonces se ven blastos, esos son los famosos blastos. Se puede ser confundido con qué tipo de células, si alguien tiene idea. Por la cantidad, uno ya sabe que son diferentes células, diferentes por el recuento diferencial, ¿no? Pero nosotros podemos confundirlo con qué tipo de leucocitos, por recuento leucocitario, ¿con qué tipo? Con linfocitos, ¿verdad? Con linfocitos, ¿ya, chicos? Con linfocitos pueden ser confundidos. Cuando nosotros observemos una lámina así y veamos este tipo de células, pueden ser confundidos con linfocitos. Pues nosotros detectamos los linfocitos dentro del recuento diferencial del hemograma. Entonces observamos células así. Pero si con mayor práctica nosotros vamos a diferenciar que estos son los famosos blastos. Ya, entonces, si nosotros vemos esta cantidad, tenemos que reportarlo tal cual, ¿no? O hacerlo presente al coordinador de laboratorio o al jefe de laboratorio, para que se coordine con el médico patólogo y se le pueda dar solicitud al paciente para que se realice una punción lumbar. Con la punción lumbar, el hematólogo es quien va a detectar qué tipo de leucemia es, ¿ya?
Entonces, esto nos va a ayudar al momento del laboratorio. Se dan cuenta que no solamente el laboratorio tiene una área muy importante que es parte del área microbiológico. También tenemos el área de lo que es muestra de sangre, ¿no? El área sanguínea, el área inmunológico, el área de serología. Bueno, nos faltó el tiempo para hablar de serología, lo que es los exámenes de VIH, pero pruebas de VIH, las pruebas de dengue que están las últimas actuales, mayormente vienen en cassette. Esas no tienen mucha relevancia porque no se necesita pues observar demasiadas láminas o hacer todo un procedimiento. Las he tomado en cuenta con ITEC, el centro ITEC Conversé, y pues las más importantes son las que tienen mayor procedencia, ¿no? De un proceso alargado. En este caso, pues hoy en día ya los cassettes nos ayudan para detectar VIH y nosotros no podemos hacer nada, tenemos que pasarlo al paciente a consejería. En el caso de dengue, también positivo o negativo, las pruebas rápidas de embarazo, pero las que toman mayor tiempo e importancia son las de microbiología, inmunología, las pruebas bioquímicas y las de hematología, como les estoy mostrando, ¿no? Entonces, eso básicamente, chicos, para que ustedes se den cuenta de que el área de laboratorio clínico es muy bonito, tiene mucha referencia y tenemos mucho por qué conocer y aprender. No culmina aquí la parte de información, hay mucho más información, pero es parte de mi alcance y de mi etapa profesional, de mi etapa, de mi trayectoria de trabajo. Espero haberles pues convencido, espero haberles brindado parte de mi experiencia para que ustedes también se formen los que deseen en esta área y tengan un poquito de conocimiento y sobre todo el certificado, adquirir lo que les va a llevar pues a sumar dentro de su currículum vitae, ¿no? Ya con los conocimientos que uno se va a los procedimientos, ya no llegas a un laboratorio y te ponen de frente al área de microbiología y dices, pero ¿qué voy a hacer acá? O te colocan una muestra de heces y te vas a quedar mirando porque me ha pasado practicantes que he tenido a mi lado, o sea, pero ni siquiera un curso podían llevar. Yo me preguntaba varias veces, pero ¿ha llevado, o sea, dentro de su currículum decía, sí, he llevado microbiología, he llevado hematología, bioquímica. Ah, bueno, entonces yo agarraba, venía y, bueno, es parte, ¿no? De todo profesional y le ponía las muestras de heces ahí. Y se quedaban pero asustaditos los practicantes, los internos, porque no sabían qué hacer con esas muestras de heces. Entonces yo decía, no, o sea, ha ingresado a pagar su curso, simplemente ha pagado, ha recibido su certificado, pero no sabe nada. Entonces, ahora ustedes ya con la tecnología, no, como dicen, no les he brindado el 100%, pero sí les he dado parte de mi conocimiento y mi experiencia. Entonces, usted ya sabe, ya, una muestra de heces, bien, me acuerdo de la profesora Jocelyn, reviso, ¿no? ¿Qué color tienen las heces? Básico, punto. O sea, ya con los estudios uno y con la experiencia y con la teoría uno va aprendiendo, y más aún con la práctica. Entonces ya observas, tienes la muestra de heces, no te vas a quedar mirando las muestras de heces y lo vas a tener que mirar, no, te agarras una hoja, por eso siempre digo, habilidad para los jóvenes. Somos muy hábiles nosotros todavía. Entonces, una hoja empiezo a anotar nombre del paciente, ¿qué veo? Color marrón. ¿Qué tienes? Duro, consistencia. Ya, eso viene el personal, ya al menos. Entonces, eso nos motiva a nosotros, las personas que ya tenemos tiempo en un laboratorio, a observar que el personal que llega nuevo, tiene conocimiento. Ya observó color, ya observó aspecto, ya observó densidad, no sé, su pH en el caso de orina, agarra, mete la tira, ya observó si hay leucocitos, ¿no? Entonces ya nos facilita el trabajo. Por eso son los practicantes, por eso son los internos. Y ya cuando uno trabaja, y si vienes como trabajador recién te estás adaptando, no te voy a enseñar la parte de funcionalidad del laboratorio, solo te voy a enseñar la parte del cómo es la estructura, cómo es el manejo del laboratorio, pero no los procedimientos, ¿no? Entonces, eso nos permite llevar los cursos de nosotros, compartir nuestra información, nuestra trayectoria profesional, ¿no? Igual es para la muestra de sangre, no solamente vas y le sacas al paciente. Si tú ya sabes que tienes que hacerle una hemoglobina o un hematocrito, ya de frente, a girar el tubo, ¿no? Estás mezclando, absorbes, jalas con el capilar directamente, pasas al equipo. Si tú ves que la muestra está elevado, leucocitos, salió fuera de rango, ya voy a hacer mi extendido, mi observación al microscopio, mi lámina, como les expliqué casi en una de las primeras clases. Observación a lámina, voy a observar, empiezo a notar. Eso nos facilita el trabajo a todos en el laboratorio, ¿no? La habilidad que tenemos. Y bueno, chicos, eso básicamente, así que desearles lo mejor. Nos estamos encontrando el día sábado, me han hecho la invitación personal para hacer un encuentro como parte de fin de año, ¿no? Le doy pase a nuestra